Pastor Doctor Ferreira, gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de, por unos minutos, compartir con mis hermanos pastores algunos detalles que consideramos que son prácticos, que son importantes a tener en cuenta en nuestro ministerio de la predicación. Quisiera compartir la pantalla. Ahora estoy en el asunto de compartir la pantalla. Ok. ¿Ven allí la presentación? Ok, introducción a la predicación. Pues el objetivo esencial de esta presentación esta mañana pues está vinculado a facilitar una introducción a la predicación bíblica. Vamos esencialmente primero a conversar, a tratar algunos puntos relacionados con los géneros literarios en la Biblia. En segundo lugar, vamos a considerar algunos detalles importantes también con relación a la anatomía o estructura del sermón. Número 3, vamos a ver de forma gráfica lo relacionado con la clasificación de los sermones, tomadas de diferentes fuentes literarias, diferentes autores y la experiencia personal. Y en cuarto lugar, vamos a concentrarnos en algo que el doctor Ferreira pues, nos pedía que hiciéramos un poco más de énfasis, y es el sermón expositivo. Básicamente vamos a ver el concepto desde la perspectiva de dos eruditos de la predicación. Vamos a ver algunas características puntuales del sermón expositivo, y en tercer lugar vamos a dedicar un poco más de tiempo a ver una metodología en unos 9 pasos bastante concisos y directos acerca de la preparación del sermón expositivo. En primer lugar, hablemos por un instante acerca de la predicación o de los géneros literarios en la Biblia. Tenemos dentro de la palabra de Dios, la Escritura, básicamente lo que estoy mostrándoles allí en pantalla, ¿verdad? Los diferentes géneros. ¿Se ve el láser al mover en la pantalla? El cursor. Sí. Tenemos los diferentes géneros literarios. Ahí tenemos, ¿verdad?, las narrativas, los géneros poéticos, o la poesía, sabiduría, literatura, la ley, ¿verdad?, profecías, evangelios, parábolas, epístolas, apocalípticas. He consultado diferentes fuentes, pero la más, diríamos, comprehensive, ¿verdad?, el libro del doctor Ferreira, que cita estas fuentes importantes. Hay un detalle que quisiera destacar con relación a todas estas fuentes, que aunque podemos mencionar estas 9 fuentes, pues básicamente todos estos tipos literarios o géneros literarios pues pudieran englobarse en 2 grandes categorías. En primer lugar, las de tipo prescriptiva, ¿verdad?, literatura prescriptiva o texto prescriptivo, que son las que están marcadas ahí en azul. Y en segundo lugar, en la literatura descriptiva, es decir, las que están marcadas en rojo. Quiero detenerme aquí un instante y comentarle algo que muchas veces en el aula comento a los pastores que pasan por acá por el seminario. Y yo les utilizo, ¿verdad?, esta ilustración. No sé cuántos de ustedes han tomado jugo de caña. En Cuba le decimos guarapo. El jugo de la caña es bien dulce en un verano caluroso, julio o agosto, cuando andamos acá en nuestras bicicletas en Cuba, porque muchos no disponemos de auto, ¿verdad? Pues bajo ese sol ardiente, llegar a una guarapera y que usted pueda comprar un vaso rebosante de jugo frío de caña, que le llamamos guarapo, es algo exquisito, ¿verdad? Pero para extraerle el jugo a la caña, usted debe colocar la caña en lo que nosotros le llamamos un trapiche o un molino. Son 2 ruedas dentadas que aprietan la caña y extrae el jugo. ¿Okay? Por otra parte, yo les digo a ellos qué delicioso también es un batido o un jugo de mamey, bueno, le llamamos en Cuba también zapote,
Pero para hacer un batido de mamey o de zapote, usted necesita una licuadora, ¿verdad? Una blender. Y usted puede disfrutar el jugo de caña extraído de la caña mediante el trapiche, o puede disfrutar del batido de mamey extraído de la licuadora. Ahora, yo les digo a ellos, son las herramientas correctas para extraer el jugo de una fuente específica, ¿verdad? Pero ¿a cuánto de ustedes se les ocurriría extraer guarapo poniendo la caña dentro de la licuadora y el mamey o zapote dentro del trapiche? Y entonces muchos se me alarman, no, pastor, imposible. Si usted coloca un trozo de caña de azúcar dentro de una licuadora, se va a quemar el motor, o si coloca el zapote en el trapiche, pues lo que sale es pasta de mamey o de zapote. Con eso quiero llevarlos siempre a esta idea. El método para preparar sermones de cada género literario debe ser diferente. No puede ser el mismo. Nuestro gran conflicto muchas veces como predicadores adventistas es que vamos a un libro de homilética, escuchamos un buen seminario de predicación, tomamos el método que el profesor o el escritor está sugiriendo y queremos aplicarle ese método a todos y cada uno de estos tipos literarios. Y quiero decirles, apreciados colegas, que no funciona, porque estaríamos violentando la naturaleza de cada uno de esos géneros literarios. El Espíritu Santo, quien es Dios también, ha hecho llegar al ser humano a través del proceso de la revelación y la inspiración la voluntad de Dios de forma escrita y el carácter de Dios de forma escrito a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que es una de las revelaciones especiales, y también la persona de Jesús. Pero me refiero al texto bíblico específicamente. Y él ha escogido diferentes géneros literarios, porque no se limita a usar un tipo de persona, ni un tipo de idioma, ni un tipo de género literario. Pero si nosotros pretendemos extraer el jugo teológico del texto bíblico, limitándonos solo a un método, muchas veces vamos a incurrir en errores como la alegorización, la moralización del texto bíblico, o vamos a usar lo que a lo largo de la historia muchos han usado con buenas intenciones, el método del texto prueba, pero no siempre ha dado los mejores resultados. Mi primer punto en esta mañana que comparto con ustedes, mis hermanos pastores, es el siguiente: el método para preparar sermones de cada género literario no puede ser el mismo. De hecho, el que les voy a presentar en esta mañana, yo más bien lo limitaría a los textos de tipo prescriptivo. Me refiero, por ejemplo, a libros de sabiduría, ¿verdad? Ciertas secciones de los proverbios, tal vez ciertas secciones de los salmos, ciertos salmos, porque aquí noten que la literatura poética lo coloco en los dos colores, ¿verdad? A ciertas secciones de las profecías, porque los libros proféticos, ¿verdad?, son más bien antologías, hay mezclas de diferentes géneros literarios, y especialmente las epístolas allí en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, después de haber tratado este punto, ¿verdad?, es importante que nosotros escojamos el método correcto para extraer el jugo teológico o la verdad exegética de cada texto bíblico, que sea el método correcto, el método adecuado, el método que no violente la naturaleza de ese texto bíblico, sino que realmente pueda ayudarnos a conectarnos con la intención original del escritor bíblico y la intención original que el Espíritu Santo tuvo al inspirar ese texto. En segundo lugar, es importante que también nosotros nos detengamos y observemos por unos instantes la anatomía del sermón o la estructura del sermón. Básicamente, apelando a esa estructura, diríamos que de varios siglos, ¿verdad? La introducción, el cuerpo y la conclusión. Pero esta diapositiva yo diría que es digna de ser memorizada, digna de
de ser archivada, ¿verdad? Allí en una estructura como un modelo, como un patrón a seguir de forma general al presentar sermones expositivos. Cuando hablamos de introducción en el sermón expositivo, bueno, hay algunos elementos que debieran estar presentes. En ocasiones, el orden de estos elementos no es tan determinante, ¿ok? Sin embargo, captar la atención sí ha de ser el punto inicial, porque si usted no cautiva a su audiencia, si usted no hace que la audiencia se conecte con usted, pues realmente muchas de las palabras van a quedar en el aire y van a quedar en el olvido. Después de captar la atención, en algún momento hay que enunciar el texto bíblico de una forma clara, de una forma directa, ¿verdad? Usted debiera, es decir, la tesis del sermón, o como otros autores le llaman, la proposición del sermón o tesis del sermón. Y finalmente, pues usar alguna frase de transición, una oración completa, ¿verdad?, que contenga lo que los especialistas en homilética llaman la palabra clave, que es lo que le va a dar unidad, le va a dar cohesión, ¿verdad?, le va a dar un sentido a el cuerpo del sermón. Aquí me detengo y hago un paréntesis. Estoy trabajando, o lo que estamos conversando, lo estamos trabajando para esencialmente sermones expositivos que tengan un tipo de desarrollo deductivo. Quiere decir que usted va de una idea que enuncia al principio de su sermón y luego en cada una de las divisiones principales va sosteniendo esa tesis, va apoyando esa tesis, va fundamentando esa tesis, ¿ok? Aunque el sermón que usted prepare de un pasaje prescriptivo, usted también pudiera colocarlo de una forma inductiva o de una forma semi-inductiva. En esencia, en primer lugar, el primer bloque es la introducción. Y ahí usted capta la atención, usted enuncia el texto bíblico, usted declara cuál es el objetivo del sermón para que, claro, trabajando sobre el patrón deductivo, ¿verdad? Para que el oyente, el miembro, el feligrés sepa a dónde usted va. Usted enuncia claramente cuál es la tesis de su sermón y usted utiliza una frase de transición que contenga la palabra clave. Después que usted hace la transición de la introducción al cuerpo del sermón, usted trabaja en cada una de las divisiones principales. Las divisiones principales, algunos autores dicen que no debieran ser más de 5 divisiones principales, porque sería saturar la mente del oyente. Sería muy difícil, ¿verdad?, que el miembro de iglesia pueda recordar 10 puntos, 15 puntos que usted predicó, y va a ser abrumador tanto para la congregación como para el predicador. Se sugieren 2, 3, cuanto más 5 divisiones principales en el sermón. Ahora, es importante notar que dentro de cada división principal hay algunos elementos que son fundamentales. Yo le comparto 3 de ellos, 3 acciones que son fundamentales, tal como Bryan Chapell la describe en su libro sobre la predicación. 3 elementos que debemos memorizar: explicar, ilustrar y aplicar. Yo introduzco mi sermón. En segundo paso, voy a la primera división principal de mi sermón. ¿Y qué voy a hacer? Explicar el texto bíblico, no tan exegéticamente, no tan técnicamente, ¿verdad?, pero sí dando lo que ese texto significa. No abrumemos, ¿verdad?, porque el sermón no es un informe de una exégesis, sino, ¿verdad?, es un medio de comunicar la verdad. ¿Qué hago en la primera y en todas las divisiones principales de mi sermón? Explicar y aplicar. Explicar, ilustrar y aplicar. Y me he dado cuenta en mi experiencia personal, y veo que mis estudiantes también lo practican, y lo he aprendido al observar a otros predicadores, que además de explicar, ilustrar y aplicar, es bueno cerrar cada división principal volviendo a enunciar la tesis que ya desde la introducción de mi sermón hemos declarado, de nuestro sermón hemos declarado, enunciar la tesis, porque cada división principal es una forma de sostener, es una forma de apoyar, ¿verdad?, de fundamentar la tesis o proposición de mi sermón. Y luego de enunciar nuevamente la tesis de sermón, pues
vamos y hacemos una transición de la primera división principal a la segunda división principal. Luego, en la segunda división principal del sermón, hacemos lo mismo, utilizamos el mismo formato, acudimos al mismo patrón, explicar, ilustrar y aplicar. Vuelvo a enunciar la tesis, tal vez con otras palabras, para darle frescor, para darle variedad, ¿verdad? Y hago otra oración de transición. Me detengo aquí y aclaro algo, ¿verdad? Yo le digo a mis muchachos en el aula, esto es un proceso dinámico, es un proceso comunicativo. Usted no tiene que decirle al miembro, bueno, ahora voy a explicar el texto bíblico. Bueno, terminé de explicar y ahora, mis hermanos, voy a ilustrar el texto bíblico. Terminé de ilustrar y ahora quiero aplicar. No, no, no. Es un proceso secuencial, es un proceso dinámico, es un proceso que fluye, ha de fluir con naturalidad. Y usted varíe, usted va a enunciar la misma tesis en cada división principal y no tiene necesariamente que hacerlo con las mismas palabras. El idioma español es bien rico, todos los idiomas tienen sinónimos, ¿verdad?, que le facilitan al predicador poder darle riqueza comunicativa a su sermón. Y la tercera sección, es decir, la primera es la introducción en el sermón, la segunda es el cuerpo del sermón, donde explico, ilustro y aplico. Vuelvo a anunciar la tesis y hago una transición a la siguiente división principal. Y la última sección en el sermón es la conclusión. Dentro de la conclusión, lo primero que hago es un resumen, ¿verdad? Porque lo que hago es ayudar al oyente a reconectarse, ¿verdad? A repasar lo que hasta ese momento hemos estado tratando de enseñarles del texto bíblico. Hacemos un resumen donde volvemos a enunciar la tesis y volvemos a enunciar las divisiones principales tal como las fuimos enunciando a lo largo del recorrido, ya sea deductivo o inductivo de mi sermón. Luego, en la conclusión, utilizamos algún elemento de visualización, alguna ilustración, algún testimonio, alguna vivencia personal y finalmente hacemos el llamado. Es muy importante, ¿verdad?, poder hacer el llamado y hacerlo, dedicar un tiempo adecuado, proporcional, efectivo para hacer el llamado. Muchas veces nos desgastamos en el cuerpo del sermón y al final el llamado son muy breves palabras y lo vemos más bien en los sermones de corte anglosajón, donde por respetar, ¿verdad?, la privacidad del oyente, pues no hacemos mucho énfasis en el sermón. Y aquí traigo a colación algo que mi tutora, la doctora Heide Williams, pues enfatiza en sus libros y enfatizaba en las clases que ella nos impartía. Y ella decía que un discurso es para informar, pero un sermón es para transformar. Por eso es importante que en la conclusión del sermón haya una apelación, haya un llamado. Si usted no hace llamado, su sermón no es un sermón. Sencillamente es una lecture, es una conferencia, ¿verdad?, de historia, de arqueología, de sociología, de psicología. Pero si usted lo que hace es explicar, ilustrar y aplicar el mensaje original del texto bíblico y luego hace una apelación directa al oyente para que incorpore esa verdad a su vida, para que abra su mente a la influencia del Espíritu Santo, y eso lo hace a través de un llamado, entonces usted realmente está predicando bíblicamente. Quiero mostrarles de forma, diría, un tanto concisa, ¿verdad?, pues un ejemplo de formato de sermón. Por ejemplo, ¿lo notan ahí ahora en Word? ¿Se puede ver bien? No, pastor, ¿Hola? solamente se ve la... se ve, ok. Entonces, lo que debo hacer es aquí dejar de compartir y les voy a mostrar, entonces, compartir. ¿Se nota ahora el Word? Sí, se nota Espíritu de verdad. Se nota perfecto. Ok, perfecto. Ok, ahí está diríamos, página introductoria del sermón, ¿verdad? Con un título, quizás el lugar donde usted lo va a predicar, con su nombre, la fecha en lo que lo predicó, ¿verdad? Justo antes de comenzar su sermón, ahí colocar algunos elementos guías que son fundamentales.
Si si nosotros como predicadores no tenemos estos elementos orientadores, elementos guías bien delimitados, y más que delimitados, escritos, de modo que cuando volvamos a predicar el sermón, realmente podamos circunscribirnos, ceñirnos a el mensaje del texto bíblico, pues va a ser complicado. Es importante que tengamos delimitado y escrito el texto bíblico, el tipo de sermón que estamos utilizando, el objetivo de nuestro sermón, su asunto, su tema, su tesis y su palabra clave. Como en homilética, las divisiones principales, pues se recomienda que se escriban en negritas o en bold, ¿verdad? O en mayúsculas, fundamentalmente para que uno vea la diferencia visual. Y luego, cada sección del sermón hacerlo de una forma estructurada, un bosquejo estructurado y completamente desarrollado. Les animo, apreciados colegas, a que ustedes escriban sus sermones completamente. Claro, a la hora de estar en el púlpito no quiere decir que usted esté ceñido al sermón, sino que va a tener ahí un recurso al cual usted va a poder acudir unos meses después, un tiempo después, y va a ver exactamente qué fue lo que usted predicó. Y además va a ser una fuente, en segundo lugar, un sermón completamente escrito, va a ser una fuente para un artículo, para la revista Ministerio o para la revista que su asociación publique. Y en tercer lugar, puede ser fuente para un libro que un día usted vaya a escribir. Y en cuarto lugar, puede ser fuente para seminarios que usted vaya a escribir. Por lo tanto, desarrollar completamente el sermón, escribirlo completamente, un manuscrito completo, bosquejado y estructurado, su beneficio puede ir más allá del púlpito, puede extenderse más allá del púlpito. La introducción, ¿verdad? Usted usa una ilustración. Me gusta colocar, como notan aquí, ¿verdad?, en cursiva, cuál es la tesis de mi sermón. En este sermón, mi tesis fue: el Espíritu Santo es quien ministra la verdad. ¿Ok? Y entonces ahí hay una frase de transición. Comienzo aquí mi primera división principal, en números romanos, mayúscula, y siempre el texto bíblico al lado, ¿verdad?, para saber a qué referencia bíblica nos estamos refiriendo. Y ahí comenzamos a explicar el texto bíblico con mis referencias de pie de página y todo, ¿verdad? Explicar el texto bíblico, luego ilustrar ese texto bíblico con estadísticas, con vivencias, con noticias, con experiencias personales, y luego aplicar ese texto bíblico a mi congregación. ¿Ok? Repito la tesis del sermón y hago una transición a la segunda división principal. Y la primera división principal fue: el Espíritu es la verdad. La segunda división principal es: el Espíritu se somete a la verdad. Noten, cada división principal no es una pregunta, no es una palabra, no es una frase. Lo recomendable es que sea una oración completa, con su sujeto, verbo y predicado, de modo que usted pueda transmitir a su congregación una idea completa. Nuevamente explicamos, ilustramos y aplicamos, y hacemos una reiteración de la tesis con otras palabras y una transición. Y vamos a la tercera división principal: el Espíritu guía a toda la verdad. ¿Y qué hacemos? Bueno, explicar, ilustrar y aplicar a lo largo de todo el texto, y entonces hacemos transición a las conclusiones. Y en la conclusión, lo primero que hacemos es decir: queridos hermanos, en esta mañana hemos aprendido del texto bíblico esta asombrosa verdad. El Espíritu Santo es quien ministra la verdad. Él es el ministro escogido por la deidad para traernos la verdad. ¿Por qué? Bueno, hemos aprendido que, en primer lugar, es el que ministra la verdad porque es la verdad. Y ahí estoy repasando mi primera división principal. Y no solamente es la verdad, sino que el Espíritu Santo es el ministro de la verdad porque Él se somete a la verdad. Él es la verdad y se somete a la verdad, pero para asombro nuestro y para beneficio nuestro, el Espíritu Santo ministra la verdad porque Él guía a toda la verdad. Él es la verdad, se somete a ella y guía al creyente a toda la verdad, tal cual es en Cristo el Señor. Ya ahí resumí en mis conclusiones, enuncié mi tesis, repetí mis divisiones principales y luego puedo usar alguna ilustración, alguna vivencia y saltar directamente
al llamado, ¿verdad?, de mi sermón. ¿Ok? Voy a volver al PowerPoint. Perfecto, pastor. Así lo vemos, doctor. Perfecto. Ahí, a través de ese ejemplo que hemos estado viendo, ilustramos lo que hemos visto hasta este momento. Y reitero este punto porque es fundamental. Son como los materiales de construcción, ¿verdad?, para mi sermón. Yo debo tener claramente definido, pero no solamente en mi mente, ¿ok? Porque como pastor tengo que estar lidiando con asuntos administrativos, tengo que estar lidiando con visitas pastorales, tengo que estar lidiando con eventos, informes, y ustedes saben muy bien de lo que les estoy hablando. Por lo tanto, a la hora de escribir mi sermón, de preparar mi manuscrito del sermón, yo debo plasmar de forma escrita, clara, directa, concisa, ¿verdad?, cuál es el objetivo de mi sermón, el asunto, el tema, la tesis, la palabra clave, colocarlo por escrito antes de escribir la primera palabra de la introducción. Muy bien. Hemos hablado de la anatomía del sermón hasta este momento. Hablamos primero de los tipos literarios, cuán importante es, de acuerdo al tipo de literatura, pues nosotros utilizar un método adecuado. En segundo lugar, de la estructura básica, elemental, general de un sermón. Y ahora, pues, es importante que estemos al tanto, conscientes de los diferentes tipos de sermones. Aquí les presento un gráfico, diríamos, integrador, que es el resultado de revisar varias fuentes de las clases de la doctora Heide Williams en nuestro programa doctoral, ¿verdad? Y de la experiencia personal también. Tipos de sermones. Pues hablamos de tipos de sermones, pues en primer lugar podemos clasificarlos desde diferentes perspectivas. Cuando nos preguntan de cuántos tipos de sermones hay, pues hay varias respuestas a esa pregunta. Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de sermones de acuerdo a su objetivo, pues podemos hablar entonces del sermón evangelístico y del sermón pastoral, según su objetivo, ¿ok? El sermón evangelístico puede ser o doctrinal, clásico sermón de nuestros pioneros adventistas, ¿verdad? El sermón evangelístico, doctrinal, o puede ser un sermón con un énfasis de la realidad humana, ¿verdad? Un tanto más humanístico. O pudiera ser pastoral, haciendo énfasis en alguna de estas áreas, doctrinal, devocional, un sermón ético-moral, un sermón ceremonial, por ejemplo, a la hora de presentar un infante, un niño, a la hora del sermón de la Santa Cena, un sermón de boda, o un sermón misionero, como esos sábados escogidos, ¿verdad? Como sábados misioneros en cada iglesia local, pues se presenta un sermón de énfasis y motivación misionera. En segundo lugar, si hablamos de tipos de sermones desde la perspectiva de cómo usamos el texto bíblico, ¿verdad? Cómo estudiamos el texto bíblico, cómo lo abordamos para luego presentarlo, podemos hablar de una estructura, diríamos, clásica, tradicional, que es el sermón de texto, el sermón textual, el sermón de asunto utópico y el sermón expositivo. Y en tercer lugar, si hablamos de tipos de sermones, también podemos hablar de sermones según su desarrollo. Sermón deductivo, donde usted enuncia la idea principal y luego va a puntos específicos. Sermón deductivo, donde usted comienza con puntos aislados y específicos y luego llega a la tesis o idea principal de su sermón, al final de su sermón, en la conclusión de su sermón. O pudiera ser una combinación de ambos tipos de desarrollo, ¿verdad? Un sermón semi-inductivo. Usted va de manera inductiva hasta la mitad, enuncia su tesis y de ahí en adelante continúa de manera deductiva. O también pudiera ser de forma abductiva, que es una forma, diríamos, un tanto más reciente de presentar o desarrollar el cuerpo de un sermón. En cuarto lugar, si estamos hablando ahora de tipo de sermones, no solamente según su objetivo, no solamente según el uso del texto bíblico, no solamente según el desarrollo o la secuencia en la que presente las ideas en el cuerpo del sermón, sino también de acuerdo a su estilo de presentación. Noten que aquí hay estilos de presentación que también son tipos de sermones según el uso del texto bíblico.
Y noten aquí en este gráfico que en el uso del texto bíblico, más allá de los formatos clásicos, pues presento algunos formatos o tipos de sermones un poco más avanzados, ¿verdad? Sermón narrativo, profético, afroamericano y biográfico. Estos tipos de sermones, según el uso del texto bíblico, también algunos son duales, pudiéramos decir, que también son estilos de presentación, es decir, son formas de estudiar un tipo literario específico, acercarnos al texto bíblico con una metodología adecuada, certera, exegética, basada en la Biblia, y también pueden ser formas de presentación, como el estilo de presentación expositivo, narrativo, profético, afroamericano, evangelístico, redentivo histórico, relacional o transformativo. Mi pregunta ahora es, colegas, ¿cuál es el mejor tipo de sermón? ¿Cuál es el mejor tipo de sermón? Y quisiera que abrieran el micrófono y al menos por un minuto escucharles. De todos estos sermones, ¿cuál es el mejor tipo de sermón? El mejor tipo de sermón es aquel que se ajusta a la necesidad y a las circunstancias puntuales del público que te escucha. Y en ese contexto no hay mejor que un sermón expositivo en el caso. Ninguno es el mejor, cada uno tiene su tiempo y su lugar. Muy bien, ambos, excelente. ¿Alguien más desea aportar su idea, por favor? Ok, me uno, ¿verdad?, al criterio de los pastores que compartían su idea con nosotros. ¿Qué sucede? Que las circunstancias en las que cada congregación está es diferente. Es decir, el contexto en el que cada congregación está es un contexto diferente. Y las circunstancias en las que el predicador está también son diferentes. Y el tipo de texto bíblico, es decir, el género literario que está presentando también son diferentes. Por lo tanto, además, un cuarto factor, los momentos del año, del calendario anual de predicación también varían. Por lo tanto, un sermón narrativo que lleva o requiere tiempo para ser desarrollado en una boda, que el sermón, dicen los conocedores de esto, no debe durar más de 5 a 7 minutos en una boda. Imagínese usted un sermón de 35 minutos en una boda. Los novios, pues, le van a hacer unas cuantas señas. Pastor, termine ya, por favor. Quiere decir, en ese momento, un sermón expositivo de 1 punto, 2 puntos, o un sermón textual, ¿verdad? Pues es el más adecuado. En dependencia del momento, las circunstancias, el auditorio, el mejor tipo de sermón es el más adecuado para las circunstancias, el momento y el texto que estoy presentando. Ok, por último, quiero ahora compartir con ustedes, apreciados, algunos detalles muy importantes relacionados con el sermón expositivo, de forma concisa y de forma directa. Howard Robinson, un especialista y referente, diríamos, necesario, obligatorio a la hora de estudiar predicación, lo define de esta manera. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Notemos, es un concepto bíblico. No es el concepto que se me ocurrió cuando yo iba manejando en mi auto. No es el concepto que se me ocurrió cuando voy en un avión. No es el concepto que se me ocurrió cuando estoy tomando una ducha. Es decir, el sermón bíblico no nace en la mente del predicador. El predicador debe comprender lo que el texto bíblico está diciendo. El sermón bíblico nace en el texto bíblico. Y continúa diciendo él, derivado de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje ¿en qué? En su contexto. Es importante la fuerza y el poder del contexto a la hora de retransmitir o reaplicar el texto bíblico, al cual el Espíritu Santo primero aplica a la personalidad y experiencia del predicador. Nosotros somos el puente.
somos como un laboratorio donde primero se ensaya la vacuna contra la COVID-19, ¿verdad? Los pastores somos los conejillos de India de los ensayos clínicos, diciéndolo técnicamente, ¿verdad? Donde primero se prueba la vacuna es en nosotros y entonces después la podemos extender a nuestra congregación. Donde el cual el Espíritu Santo primero aplica la personalidad y experiencia del predicador y a través de este a sus oyentes. Pero noten también, me gusta mucho la forma en que Wayne McDill, también profesor de homilética, lo dice. Dice, hay muchas y variadas definiciones de predicación bíblica y para él predicación bíblica y sermón expositivo son términos intercambiables, ¿verdad? Tal vez, dice él, la manera más sencilla en la que puedo describirlo es decir que un sermón bíblico es aquel en el que el texto le da forma al sermón. Y ahora él es más específico. Dice, McDill dice, el objetivo, el tema, la estructura y el desarrollo del sermón han de reflejar el texto. Y concluye diciendo, eso es predicación expositiva. Quiere decir que en el sermón expositivo, el rector, el presidente, es el texto bíblico. El texto bíblico me dice a mí cuál es la estructura y el contenido del sermón expositivo. El texto bíblico me dice a mí cuál es el objetivo de mi sermón, cuál es el tema de mi sermón, cuál es la estructura de mi sermón, cuál por naturaleza debe ser la secuencia, el desarrollo de mi sermón. Y concluye diciendo él, eso es predicación expositiva. Entonces, es importante que nos demos cuenta que el sermón expositivo tiene como única fuente, ¿qué cosa? La escritura, la palabra de Dios. No es para predicar del periódico, aunque el periódico, las noticias y las experiencias personales nos ayudan, ¿verdad? Pero para clarificar lo que el texto bíblico está diciendo. Número 2, en el sermón expositivo hay que extraer el mensaje del texto bíblico mediante una exégesis cuidadosa, mediante una exégesis basada en una hermenéutica bíblica, queridos, no en una hermenéutica filosófica. Por eso, a la hora de leer libros de hermenéutica e interpretación para la preparación de sermones, nosotros debemos tener en cuenta las presuposiciones de ese escritor de predicación o de homilética, ¿ok? Porque muchas veces, sí, hay que estar alertas. Leemos libros de predicación y lo experimenté, lo viví, lo saboreé mientras escribía mi tesis doctoral. Pues muchos de esos autores evangélicos están escribiendo desde un modelo de revelación y la inspiración que no es bíblico. Están escribiendo desde la revelación, desde el dictado mecánico, desde el modelo de dictado mecánico. Están escribiendo desde la inspiración verbal o plenaria, desde el modelo del encuentro o desde la inspiración de pensamiento. Sin embargo, lo recomendable para un predicador bíblico adventista del séptimo día es que utilicemos una hermenéutica dictada por la Escritura y seamos fieles, ¿verdad?, a ese principio protestante que es el principio de sola escritura. El mensaje en el sermón expositivo se extrae de la Biblia mediante una exégesis cuidadosa, basado en el método histórico gramatical y en el principio de sola escritura. ¿Okay? En tercer lugar, el sermón expositivo explica, ¿qué cosa? El significado original que el escritor bíblico, que el Espíritu Santo procuraba darle a ese texto bíblico. Y en cuarto lugar, en el sermón expositivo se aplica el significado original de la Biblia. Nuestro problema, y lo abordo allí en el documento que tuve que defender hace solamente una semana, la tesis, nuestro problema es que muchas veces tendemos a aplicar elementos aislados del texto. Tendemos en un pasaje narrativo a aplicar una acción de un personaje, una palabra aislada de un personaje,
una característica de un personaje y no aplicamos el mensaje del pasaje. Y ahí debemos ser muy cuidadosos. Aplicar en el sermón expositivo el significado original del texto bíblico, no con piezas aisladas, sino todos los elementos del pasaje. De forma concisa, estos son los 9 pasos que un predicador expositivo pudiera usar a la hora de preparar su sermón expositivo. Número 1, defina el objetivo del sermón. Número 2, seleccione la base bíblica. Número 3, reúna las fuentes primarias. Número 4, analice el patrón estructural del pasaje, del texto bíblico. No estamos hablando aún del bosquejo del sermón. Es decir, una cosa es la estructura del pasaje bíblico y otra cosa es la estructura o bosquejo de mi sermón. ¿Ok? De un pasaje bíblico pueden salir varios sermones expositivos. ¿Ok? Número 5, analice el trasfondo. Número 6, analice el contexto. Número 7, analice el pasaje bíblico. Número 8, defina el asunto y el tema del sermón. Después de haber analizado el pasaje bíblico, porque siendo consistentes, ¿verdad?, con los conceptos que ya hemos analizado de Harold Robinson y de Wayne McDill, es el texto bíblico quien me dicta el asunto y el tema del sermón. Yo no puedo predefinir, ¿verdad?, el asunto y el tema. Tengo que dejar que el texto sea quien lo dicte. Por lo tanto, lo importante es que cuando yo me doy cuenta que mi iglesia, mi congregación local tiene una necesidad, yo tengo que escoger un pasaje bíblico que responda a esa necesidad y que la aplicación original que el escritor bíblico le dio a ese pasaje sea un paralelo verdadero, funcional, real de las circunstancias en las que está mi congregación actual. Si yo sencillamente quiero predicar a una necesidad de mi congregación y escojo cualquier pasaje para predicar a esa necesidad, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que estamos forzando el pasaje a decir lo que el pasaje no dice. De ahí que como predicador es importante hacer el año bíblico, es importante leer el espíritu de profecía, es importante nuestro estudio de la Biblia devocionalmente, ¿ok? No profesionalmente, sino ante todo devocionalmente, porque ahí en nuestra vivencia personal, en nuestro encuentro personal con Cristo, nos damos cuenta, ¿verdad?, de cuáles son los pasajes que responden específicamente a necesidades que pueda presentar mi congregación. Y ahí podemos ir compilando, ¿verdad?, pasajes que responden a ciertas necesidades y cuando llegue el momento, predicar pasajes oportunos a cada necesidad. Y número 9, entonces, al final, definir el bosquejo del sermón. De una forma concisa, ¿verdad?, vamos a repasar cada uno de los puntos. Número 1, defina el objetivo del sermón. ¿Cómo? Bueno, en diálogo con Dios, conversando con mis miembros de iglesia, visitándolos, leyendo, investigando, orando por mis miembros de iglesia o con otras personas. Hay diferentes fuentes de las cuales nos podemos nutrir para nosotros definir el objetivo del sermón. Por ejemplo, si su congregación está siendo infiel al devolver los diezmos, una propuesta de objetivo pudiera ser que la congregación le entregue a Dios su corazón y sus recursos. Noten algo importante aquí en la redacción del objetivo. El objetivo no es algo que usted como predicador quiere lograr. No se redacta desde la perspectiva del predicador. Se redacta más bien de lo que se quiere ver logrado en la congregación, de lo que la congregación debe ser movido a, de aquello a lo que la congregación debe ser movido a pensar, sentir o hacer. ¿Ok? Y otro ejemplo, que la iglesia entienda que cuando retenemos los diezmos y ofrendas, nos estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Son solamente dos ejemplos, dos propuestas. En segundo lugar, si después de haber definido, tener yo claramente a qué necesidad o cuál debe ser el objetivo al cual debo disparar, ¿verdad? ¿Cuál es la flecha que debo disparar a esa diana, a ese blanco? Pues seleccionar la base bíblica. Bueno, hay diferentes tipos de bases bíblicas, ¿verdad? Podemos usar versículos
párrafos, capítulos, secciones de libros o libros enteros para predicar de forma expositiva. Pero, como de la historia del cristianismo, pues han utilizado la predicación, ¿verdad?, en serie a lo largo de todo un libro. Es muy recomendable. Usted puede hacer una lista de los temas más grandes bíblicos, de otra forma. Una tercera forma, pues, estudiar las necesidades de la congregación. O calendarizar, ¿verdad?, los sermones de mi año eclesiástico, teniendo en cuenta las ocasiones del año: Navidad, sermones de Año Nuevo, sermones para ocasiones de bautismo, y para bodas y para diferentes ocasiones, o a partir de nuestra lectura devocional de la Biblia. Número 3, reúna las fuentes primarias, y ahí hay Biblias, concordancia, diccionarios bíblicos, atlas bíblicos, comentarios bíblicos, y ahí pues nosotros hoy tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener muchas herramientas electrónicas como Logos 7, Logos 8, podemos tener BibleWorks, podemos tener eSword o espada electrónica, y varias fuentes electrónicas que nos van a ayudar, aunque no seamos especialistas en los idiomas bíblicos, ¿ok?, griego, hebreo, pues podemos acudir a ciertas herramientas y a una multiplicidad de versiones de la Biblia que nos van a ayudar a predicar siendo fieles, ¿verdad?, lo más posible al texto bíblico. Siempre les recomiendo las versiones de la Biblia más fieles al texto bíblico. Hay traducciones, diríamos, dinámicas, ¿ok?, como la Nueva Versión Internacional. Hay traducciones que son paráfrasis, como la Biblia Dios habla hoy. Pero hay versiones que son bien fieles al texto bíblico, y esta pregunta se la hacía yo a mis profesores cuando estaba cursando la maestría, y como resultado de preguntarle a varios, pues la conclusión que yo saco es esta, ¿verdad? Las traducciones más literales, más fieles al texto bíblico en el mundo hispano, ahí tenemos Reina Valera del 95, tenemos la Biblia de las Américas, tenemos la Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, número 4, analiza el patrón estructural del pasaje. Es decir, diagramar el pasaje. Leer el pasaje varias veces, bosquejar las ideas del pasaje. No estoy hablando del bosquejo del sermón, sino del pasaje. Y se los ilustro de esta manera. Por ejemplo, Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Noten cómo hay ideas secundarias que están conectadas con ideas primarias o que están por encima de ellas. Y así, a lo largo de todo el pasaje, uno puede tener una visión gráfica del texto bíblico al diagramar el pasaje. Número 5, analiza el trasfondo. ¿Quién fue el expositor o el escritor bíblico? Además, ¿quiénes fueron los destinatarios? ¿A quién se dirigió esa carta? ¿Ok? Además, el momento en el que ese pasaje fue escrito y las circunstancias por las cuales fue escrita, el lugar exacto o aproximado donde fue escrito, y el objetivo original que tuvo el escritor bíblico al enviar esa carta o al escribir, ¿verdad?, ese pasaje. Y que se esperaba que los oyentes o destinatarios originales respondieran, cuál era la respuesta inmediata que esos oyentes o destinatarios debían dar, porque eso nos va a ayudar a después hacer la aplicación correcta del texto bíblico. ¿Ok? Número 6, analiza el contexto literario. Si yo debo saber dentro de qué grupo de libros está mi pasaje, ¿verdad? Sí, es un evangelio, pero bueno, está en los evangelios sinópticos o es un evangelio teológico como lo es Juan, ¿verdad? Examinar dónde está mi pasaje, para eso de leer introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento y saber, ¿verdad?, exactamente cuál es el contexto literario de mi pasaje. Debo saber cuál es el contexto inmediato de mi pasaje, además del contexto literario, es decir, saber qué tipo literario es, pero leer el pasaje anterior, leer mi pasaje, leer el pasaje posterior y preguntarme por qué mi pasaje se ubica allí. Y el bosquejo de cada libro que ofrece el comentario bíblico adventista y otros comentarios nos ayudan un poco a responder esta pregunta. Número 7.
es importante que hagamos el análisis del pasaje bíblico, ¿verdad? Primero, lea el pasaje la primera vez. En segundo lugar, divida el pasaje en párrafos, delimitando, es decir, mi pasaje va del versículo 1 al versículo 10, por ejemplo. Y yo debo tratar de ver los párrafos naturales que hay dentro de mi pasaje, ¿verdad? Ver las ideas principales de esos párrafos, los bloques de ideas, ¿ok? Dentro de mi pasaje es un bloque, pero dentro de ese bloque hay subbloques, que son los párrafos. Cada párrafo tiene ideas principales y cada idea principal puede tener una, dos o varias ideas secundarias. Yo necesito escribir eso en una tabla, plasmarlo por escrito para no solamente ver el mapa de mi pasaje en el diagrama, sino ahora ver la estructura, diríamos, de ideas que pueden aflorar dentro de mi pasaje. Y es importante, ¿verdad?, hacerlo a través de varias lecturas, leyendo en varias versiones de la Biblia para poder llegar a las ideas acertadas dentro de mi pasaje bíblico. Hay que estar atentos a algunos indicios, como por ejemplo, contrastes de ideas, indicaciones de causa-efecto, algunas repeticiones de frases, algunos elementos como por ejemplo cambio de personaje, cambio de escenario. ¿Ok? Número 8. Después que he hecho todo esto, defino el asunto del sermón y el tema de mi sermón. ¿Ok? Es importante que el propio texto lo dicte. Por ejemplo, pudiéramos decir, el asunto del sermón es algo general. Por ejemplo, la adoración, el bautismo, el compromiso, pero el tema que está conectado con un asunto es algo más específico, ¿ok? Es algo más particular, más específico, como por ejemplo, si el asunto de mi sermón es la oración, yo puedo tener varios temas, ¿ok? Del asunto oración pueden salir varios sermones. Cada sermón trata de una idea. Es el disparo de una bala, no es el disparo, como decimos acá en Cuba, de una escopeta de cartucho con muchos perdigones, ¿ok? Es un solo disparo, un asunto. Cada sermón tiene un asunto y tiene un tema. Trata de una única idea que es su tesis, ¿ok? Y de la oración puedo hablar en un sermón de las necesidades de la oración, en otro sermón puedo hablar del valor de la oración, o en otro del poder de la oración en el hogar, y así de diferentes temas. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión? Dentro de la Biblia hay diferentes géneros literarios. Y como predicadores bíblicos y adventistas, debemos respetar la naturaleza de cada género literario, teniendo en cuenta que no hay un único método para predicar todos los géneros literarios, sino que los textos prescriptivos se predican de una manera, utilizando el método que les acabo de presentar, una propuesta de método, y los textos descriptivos, como las narrativas del Antiguo y Nuevo Testamento, se predican de otra manera. ¿Ok? Número 2. Hay elementos claves fundamentales dentro del sermón, dentro de su introducción, cuerpo y conclusiones. Ya vimos ahí en el gráfico, les puedo enviar el PowerPoint, pero básicamente dentro de cada división principal explicamos, ilustramos y aplicamos. Volvemos a enunciar la tesis y hacemos una transición a la siguiente división. Número 3, hay varias clasificaciones de sermones, depende del énfasis o desde el ángulo, de la perspectiva que estemos mirando al sermón. Y dentro del sermón expositivo hemos visto su concepto, ¿ok? Hemos visto sus características fundamentales y hemos visto 9 pasos sugerentes para preparar un sermón expositivo. Termino con esta cita del Espíritu de Profecía. Dice la sierva de Dios, ¿ok? Dice Dios a través de ella, la predicación del Evangelio es el medio escogido por Dios para la salvación de las almas. La predicación del Evangelio es el medio escogido por Dios para la salvación de las almas. Dios lo ha llamado a usted, apreciado pastor, para predicar el Evangelio eterno. Cuando estemos, es verdad que el pastor no solamente predica. Yo le digo a mis muchachos en las clases acá, voy a compartir con ustedes la clase de homilética, pero no quiero decirles que la clase de homilética es más importante que las demás materias que ustedes van a recibir. Sin embargo,
La práctica ministerial les va a dictar, les va a decir que predicar es uno de los ejercicios que más van a hacer a lo largo de su ministerio. El pastor no solamente predica, también enseña, también educa, también visita, también aconseja, ¿ok? Sin embargo, cuando va a predicar, debe hacerlo bien. Debe y proclamar una verdad presente. Termino, queridos, con esta declaración. Es mi clamor personal a Dios, mi oración personal a Dios. Señor, levanta una nueva generación de predicadores bíblicos, que preparen sus sermones sobre sus rodillas y que prediquen la verdad para este tiempo, centrados en Cristo Jesús. Quiera Dios, y estoy seguro que quiere, que usted, mi hermano pastor, se levante, ¿verdad?, como uno de esos predicadores de nueva generación, para gloria de Dios, y que proclamen el mensaje de los tres ángeles en este momento histórico que nos ha tocado vivir. El Señor Jesús les bendiga y les guarde.